Daré lectura a la palabra de nuestro Dios en Gálatas capítulo 1 versículos 15 y 16, que dice: Mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles. Doy gracias a Dios porque me permite esta oportunidad de dar un breve testimonio acerca de cómo el Señor me ha llamado para servir en su obra y predicar su evangelio. Recuerdo, hermanos, que tenía aproximadamente 14, 15 años cuando el Señor obró en mi corazón. Primeramente me llamó para creer en su Hijo Jesucristo en una Navidad, cuando se presentaban algunos dramas por parte de la Iglesia del Divino Maestro allá en Uxá, en sus visitas que hacían cada año. Y después de la presentación hubo un llamado, y después de un canto de Navidad, ahí yo sentí como el Señor obró en mi corazón, pero no lo manifesté públicamente hasta años después, en donde confirmé que me había entregado al Señor. Pero también en esos años, entre 14 y 15 años, sentí el llamado del Señor, y considero que ese llamado estuvo en que puso un gran deseo en mi corazón de servirle en su obra. Cuando cuidaba los ganados de mi padre, llevaba un Nuevo Testamento en mis manos y la leía allá en el campo. Hubo un versículo que impactó en mí y lo tenía presente en la mente. Sentí que el Señor me estaba llamando para predicar su palabra. No quería al principio, porque decía que sería una vida como de esclavitud, y yo quería estar en el mundo. Pero el Señor obró en mí, en mi corazón, y me hizo entender que servirle era un gran privilegio que ningún otro, o más bien que no todos tienen. Este es el texto que había penetrado a mi mente y a mi corazón, y está en Efesios capítulo 6, cuando dice la palabra del Señor: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y yo en ese tiempo lo relacionaba con estar dentro de la obra sirviendo al Señor o fuera del ministerio. Reflexioné y dije: bueno, si me voy como siervo de Dios, llevaré una vida dedicada y limitada a las cosas del mundo o en cuanto a otros propósitos. Y si soy libre, porque yo así lo relacionaba en ese tiempo, es decir, no estaré en la obra, no serviré al Señor, entonces haré las cosas conforme a mis propósitos, iré de un lugar a otro, seré libre. Esto estaba en mi mente y en mi corazón. Entonces estuve orando y comuniqué este deseo al pastor. En ese tiempo, el pastor Agustín Gabriel Benita, atendiendo a la Iglesia Divino Redentor de Nuxá, le comenté mi deseo. También le comenté a mi padre mi deseo de servir al Señor. Entonces mi padre aceptó, me dijo: si es tu deseo, te apoyo, te apoyamos, ve al seminario. El pastor, por su parte, me dijo: si quieres ir, adelante, yo te llevaré al seminario.
Y considero que allí se me abrieron las puertas para servir al Señor. Considero también por otra parte que el llamado del Señor estuvo no solamente en un deseo fuerte en mí y por su palabra que llegó a mi corazón, sino también por sentir un deber de predicar el Evangelio. Sentía un deber de hacerlo. Recuerdo cuando llegué por primera vez a una reunión del presbiterio, y que en esa ocasión fue en Tepecoculco, Estado de México, de donde es mi esposa. Ahí llegué yo por primera vez y nos enviaron a repartir folletos evangelísticos. Lo tomé en mis manos y me fui, pero tenía ese deseo de comunicar, de evangelizar. Sabía que no estaba preparado, no tenía todos los conocimientos o mucho conocimiento, solo sentía el deber de hablarle a las personas. Y conforme fui aprendiendo, desarrollándome en el ministerio, pues gracias a Dios, hermanos, ahora les sirvo de esa manera. Hubo otra parte en mí que considero también parte del llamamiento. Es una convicción de debilidad personal e indignidad, y una confianza sincera en que Dios me ayudaría. Me sentía débil en lo personal e indigno. Realmente no deseaba o no intentaba buscar la ordenación como ahora. Solamente quería ser obrero, porque eso fue como que yo visualizaba en ese momento. Decía: Señor, pues siento que no estoy capacitado ni soy digno de ser un pastor, pero quiero ser obrero, quiero servirte de esa manera. Hasta ahí. Ayúdame, prepárame, quiero ser obrero del Señor. Pasaron muchos años para entender que el Señor me estaba preparando para algo más, para ser pastor. Pero al principio me resistía cuando los maestros del seminario, los pastores de nuestro presbiterio nos preguntaban, después de que ya habíamos graduado en el seminario, si estábamos preparados, si nos sentíamos ya capaces. Por varios años respondí que no, todavía no. Nos decían: entonces, ¿cuándo? Porque ya están pasando los años y ustedes ya están graduados. Me sentía indigno, como que no quería. Oré al Señor y pedí que Él me confirmara el llamado. Si Él me había llamado, Él me capacitaría para servirle. Me doy cuenta, hermanos, que el Señor obró. El Señor me capacitó. Ahora miro hacia atrás en aquellos años de preparación en el seminario y después del seminario. Realmente Dios me ayudó. Dios obró en su iglesia, en su obra, y yo solamente fui un instrumento hasta la ordenación. El Señor me confirmó el llamado después, años después de haber graduado, y después de que me concedió también casarme. En todos esos eventos Dios fue confirmando que Él me había llamado. Me siento feliz, me siento muy gozoso de poder servirle. Me siento indigno también, porque no en ninguna manera digno. Pero sé que su gracia me sostiene y estaré aquí todo el tiempo que el Señor quiera usarme en su obra, amados hermanos. Considero también como parte de ese llamado al servicio del Señor la inspiración que tuve del pastor Agustín Gabriel Benita, nuestro hermano, siendo ya de avanzada edad. Nos visitaba allá en la comunidad de donde yo soy, Ayuca, Nuxá, Oaxaca. Y como no había medios de transporte, el hermano subía caminando.
de Nuxá para allá. Y nos contaba y decía, yo salí a las 4 de la mañana para llegar aquí a las 8, porque realmente camino muy lento. Los hermanos de Nuxá que también subían, salían a las 6 de la mañana y lo alcanzaban en el camino y llegaban realmente juntos. Viendo ese trabajo que él hacía, tuve ese deseo de seguir sus pasos. Y recuerdo que, ya estando en el seminario, él me regaló un saco y me dijo, le regalo este saco para que oficie. Y solamente lo voy a ocupar para oficiar. Me lo doy gracias al Señor porque puso en mi camino un pastor sencillo que me inspiró a servir al Señor, amados hermanos. Por otra parte, la influencia del Nuevo Testamento. Leía el Nuevo Testamento porque eso estaba en mis manos. Sí, mis padres tenían Biblia, yo todavía no, en ese tiempo a la edad de 14 años, 15 años, pero sí tenía un Nuevo Testamento y la leía. Entonces vino a mí ese deseo de predicar lo que yo estaba leyendo, lo que yo estaba entendiendo. Y claro, cuando llegué al seminario, con los ojos cerrados, realmente, porque no tenía preparación, allí comencé a leer la Biblia, a esforzarme, a entender un poco más. No pensé graduarme, creí que no podía hacerlo, porque vi las demandas, las exigencias, la disciplina, el compromiso, la seriedad y lo alto que es el ministerio del Señor. Pero gracias a Dios estoy aquí, porque Él me ayudó. Su palabra me ha fortalecido para seguir trabajando para Él, amados hermanos. Ahora que reflexiono, porque hasta ahora reflexiono muchas cosas que sucedieron también en esos tiempos, y ahora lo considero como parte de ese llamado que el Señor me ha hecho, librándome de muchos peligros de muerte. 3 cosas, hermanos. Primero, en una ocasión fui arrastrado por una avenida de aguas. Creí que terminaba mi vida ahí. Las aguas me arrastraron, pero gracias a Dios allí había una roca donde me agarré y entonces pude salirme del río. Pero faltaba unos metros para caer en un cañón entre piedras y entonces yo creo que ya no iba a sobrevivir a ello. Ahora considero y digo, Dios me libró, porque tenía algo preparado para mí y era el de servirle. La segunda ocasión fue cuando un toro molesto me siguió y iba sobre mí, estaba a unos centímetros de lastimarme. Yo recuerdo que antes de que me tocara, yo caí en un pozo de agua y no supe qué pasó. Cuando desperté, el toro estaba ahí, al lado, pastando, y yo levantándome, pero el toro estaba quieto. Fue una cosa que impresionó mi vida, y ahora considero y digo, el Señor, nuestro Dios, me guardó de ese peligro de muerte. Y la tercera cosa fue que el Señor permitió una enfermedad a mi vida que no supe realmente qué fue. Los doctores me revisaron y me atendieron, pero no dieron con la enfermedad ni su curación. Solo sabía yo que me sentía muy mal, como un ataque depresivo.
donde pues desmayaba y me desaparecía de este mundo por un momento. Y así varias veces no podía sanar. Pero eso también me llevó a acercarme más a Dios, a orar, a pedirle que Él me sane. Cuando me fui al seminario, aquella enfermedad desapareció. No, no supe realmente en qué momento, simplemente cuando me di cuenta ya no me sucedía nada. Gracias al Señor, hermanos. Y eso lo considero como parte del llamado, porque todo ello colaboró a mi decisión de servir al Señor. Entre muchas cosas que el Señor nos permite en la vida, amados hermanos. Así que yo doy gracias al Señor porque ha puesto en mí ese deseo muy fuerte de servirle. Ha puesto en mí ese sentir del deber y de responsabilidad para predicar su palabra, y que no soy digno para servirle, pero Él me ha ayudado y seguiré mientras Él me ayude, mientras Él está conmigo y no me va a dejar. Así que, hermanos, este es un breve testimonio que yo doy de cómo el Señor obró en mi corazón, y este texto, el cual influyó muy fuerte en mi mente y en mi corazón. Dice la palabra del Señor: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Que Dios los bendiga, hermanos.